Continuamos con la información, lo habíamos anticipado y lo tenemos aquí con nosotros, al intendente Emir Félix, que sabemos que trabaja muchísimo y nosotros dijimos, hasta el último día del año lo vamos a hacer trabajar al intendente. Sí. No, me toca trabajar mañana también, así que Sí, lo sé, y sé que arranca muy temprano y que termina muy tarde también. Sí, pero bueno, es parte de lo que a uno le toca hacer y a mí me gusta hacerlo. Bueno, la idea es hacer un balance, ¿no?, de este año atípico, no tanto como el 2020, porque ya veníamos, ¿no?, de la pandemia, pero con esta continuidad de la pandemia. ¿Cuál es el balance que se hace de la gestión municipal en este 2021? Es una buena pregunta, porque uno no puede. Yo creo que el año 2021, por lo menos a mí desde lo emocional, es un año para olvidarme. Eh, Creo que todos hemos aprendido mucho en este 2021, pero hemos aprendido desde el dolor de las pérdidas, porque en nuestro equipo de trabajo no solamente hemos perdido integrantes importantísimos y muy queridos, sino que hemos perdido familiares de gente de nuestro equipo. Les pasará a ustedes acá. Entonces, desde lo afectivo y desde lo emocional, es un año para olvidarse. Yo creo que es un año muy malo. Desde la gestión municipal hemos cumplido los objetivos que nos hemos planteado, absolutamente todos. El municipio sigue consolidándose desde lo económico, desde lo financiero, sigue ampliando su trabajo, sus frentes de trabajo, así que ha sido un año muy productivo. Es un año que desde el punto de vista de la producción viene muy complicado porque la helada nos hizo muchísimo daño en el departamento, entonces eso hay que ir acomodando el sistema de gestión pública, que es importante hacerlo, así que bueno, la verdad que es desde la gestión, que es lo que es tu pregunta, pero yo no puedo dejar y no puedo separar lo que nos toca humanamente, desde la gestión ha sido un gran año. Si hubiera que rápidamente repasar esos objetivos cumplidos, ¿cuáles son esos objetivos con los que se arrancó el año y hoy podemos tildar el casillero? Hemos avanzado muchísimo en el tema de agua potable en nuestro distrito, que es parte clave de la gestión. Cuando uno llega con agua potable a una vivienda, estás llegando no solamente con la comodidad o con el nivel de mejoramiento de calidad de vida, estás llegando con mejor salud, estás llegando con un montón de aportes que se hacen de ese espacio y nosotros hemos avanzado en muchísimos kilómetros. Hay distritos que ya prácticamente estamos, porque es un objetivo móvil. Vos vas terminando una determinada zona y siempre más allá se siguen agregando viviendas y se siguen agregando casas, entonces tenés que seguir agregando en ese sentido no solamente metros lineales de cañería, sino que tenés que ir modificando tu planta y el nivel de suministro que tenés que hacer en la planta potabilizadora o en el pozo, donde las napas han descendido y eso complica la situación. Bueno, esto ha sido uno de los planos de trabajo que hemos tenido que hacer. En el área de salud nos tuvimos que plantear objetivos muy ambiciosos, que fue un observatorio que fuera mirando dónde teníamos los problemas y dónde acudíamos, hisopando en grandes cantidades, tratando de llegar anticipadamente a los problemas. En un año totalmente dificultoso. Acordate que en el 2021 tuvimos que modificar nuestro plan de trabajo. En este sentido, creo que nos fue muy bien. En el ámbito del desarrollo social tuvimos que hacer una extensión de trabajo increíble que se llegó y se cumplió los objetivos que nos habíamos puesto, es que llegar a las familias que estaban aisladas, llegar no solamente a atender lo que normalmente atendemos como cobertura, el caso del trabajo sobre niñez y el cuidado de los derechos de los chicos y del posible alimentación, con nuestros asistentes sanitarios. El trabajo fue muy extenso, muy duro, y creo que se logró el objetivo de acompañar y de ser un Estado presente desde el área de salud, desde el área de deporte, con actividades complicadas por pandemia, pero poniendo en marcha las actividades a toda velocidad, lo hemos logrado hacer. Desde el área de obra pública, bueno, permanentemente se comunica. Esta es la oportunidad para contar que el municipio no solamente hace obra pública, sino que se atienden nuestros jardines,
se atiende el caso de violencia de género, que hemos venido trabajando también muy consolidados en el tema productivo, que viene un año muy complicado y que hemos tratado de trabajar con nuestros productores para ampliar la producción de zapallo y otras cosas para aquellos que puedan salir. La pulpera es parte de este marco. Por supuesto, este año es un año especial, porque siempre estamos tratando, en los años que hay sobreproducción, que el productor no pierda precio. Hoy día, al no haber fruta, el precio está, pero en el caso de aquellos productores que no van a cosechar, hemos hecho plan de plantaciones de tomate y de zapallo para que pueda obtener un rendimiento, que la pulpera es clave para que asegurarle un valor mínimo y una rentabilidad en ese trabajo, que había que hacerlo en el momento que sentimos que se había helado la producción de fruta y de uva. De uva y de fruta, todo lo mismo, pero se heló muchísimo el caso también de producciones olivícolas, y en esto, bueno, la pulpera cumple un rol muy importante. Estamos ahora en estos días con la aprobación del presupuesto, estamos pidiendo al Consejo la aprobación de un fondo para pagar cosecha a aquellos que traen el producto a la pulpera, y que para nosotros es muy importante, así que esperamos en estos días que nuestros concejales puedan sacar el presupuesto. Igual, intendente, sigue contando con mayoría dentro del Consejo Deliberante, más allá de que el consenso siempre es interesante, no, siguen pero contando con mayoría quórum, por el voto doble del presidente. Que tener quórum, es importante el consenso, es importante. El consenso es importante. En esto nosotros intentamos buscar el consenso en todo momento, pero en definitiva, para que se trate una ley de esta naturaleza, uno tiene que tener quórum, y para el quórum se necesita la presencia de todos los concejales. Claro. Entonces, en ese sentido, y porque ya partimos con un presupuesto armado, con una pandemia en marea baja. Esperemos que la marea no suba suficientemente como para tener que rearmar el sistema de trabajo que venimos planteando. Allí iba a ir, porque lamentablemente, hay que decirlo, bueno, lo presentamos en el día de hoy, Argentina hoy marcó un nuevo récord histórico, pico, que superó el pico que hemos tenido en mayo de este año. Lamentablemente la cifra es histórica para nuestro país en el marco de la pandemia. Entonces, me imagino que desde una posición ejecutiva uno mira hacia adelante, y me pregunto qué avisora el intendente San Rafael en este contexto, o cuál es la preocupación central en el marco de este contexto. En todo el estudio que hemos venido haciendo con respecto a esta situación, uno viene mirando lo que sucede en Europa, que claro, ahí te tomás unos días de ventaja de saber lo que va a ocurrir aquí. Hace 2 semanas pude estar en contacto con amigos que tengo viviendo allí, que decían el nivel de aceleración que tenemos en este momento no tiene nada que ver con lo que vivimos en la primera etapa. Y la verdad que no es lindo dar malas noticias, la verdad que no es lo que a uno le gusta, pero vamos a tener que ocuparnos en serio de volver a tomar cuidados. Estamos haciendo una campaña desde la municipalidad en este sentido, porque se perdieron absolutamente los cuidados. Y el sistema de aceleración se da por el altísimo nivel de contagio que tiene esta cepa, que es mucho más que la que teníamos anteriormente. Ahora, intendente, leyendo entre líneas, y también lo planteaba ayer cuando escuchaba al gobernador, que hablaba con respecto a apelar a la responsabilidad individual y colectiva. Un poco es, si queremos que la economía siga abierta y evitar el colapso sanitario de nuestros hospitales y clínicas, tenemos que volver a respetar, y digo volver porque, bueno, hay como una relajación generalizada que uno puede observar. Tenemos que volver a respetar a rajatabla las medidas sanitarias básicas. Y rogarles que se vacunen. Está a las claras que aquellos que están en riesgo, y esto pasó en Europa, y pude escuchar a líderes europeos diciendo que esto era mucho más complejo que lo que habíamos vivido, y que la clave estaba, y el problema más grave estaba en aquellos que no se querían vacunar, que son los que están más en riesgo. Así que yo entiendo algunas posturas que pueden ser que alguno tenga alguna lectura equivocada al respecto, pero creo que la vacunación es una responsabilidad de todos hoy día. Y además prima la salud pública, digamos, no hay mucho debate en esto, ¿no? Digamos. Y el tema de los cuidados es, si no te importa tu propia vida,
cuida tus afectos, cuida tus abuelos, cuida tus padres, y eso es cuidándose uno mismo, que en este caso uno se convierte en un factor de contagio terrible, porque con esta cepa, ahí leía un artículo de un diario europeo que planteaban que va una persona enferma a una fiesta donde hay 50, antes podía contagiar a 6, 7, 8, hoy contagia a los 50 con este tipo de cepa. Es tremendo, es de una velocidad es tremendo. Impresionante. Y nosotros ya no tengo en este momento positivo varios integrantes de mi gabinete. Bueno, qué bueno que también lo menciona, y de paso cabe también la pregunta, ¿alguna cuestión para aclarar en relación a esto? Porque en otros medios de comunicación se ha publicado que contactos cercanos al intendente, funcionarios, han dado positivo, y claro, enseguida la visión está puesta en el rol del intendente. Sí. Y entiendo que hay algo para aclarar con respecto a esto. No, fui hisopado inmediatamente, y bueno, gracias a Dios, tanto PCR como antígeno me dieron negativo. Y estoy tratando de tener la menor cantidad de vínculos posible, pero ya me dio negativo. Porque mi secretario de la privada, que es Freddy Mazamati, dio positivo, que está bien, está transitándola con mucha tos, pero está bien, ya no tiene fiebre. Y además él estaba aislado, entiendo, ¿correcto? Él estaba aislado porque él había sido contacto estrecho de un caso positivo. Él estaba aislado. Bien. Él estaba aislado, pero bueno, evidentemente esta cepa tiene un nivel de contagio terrible porque habían aislado a su hijita, que había dado positivo, pero igual parece que él se contagió. Me acabo de informar que mi presidente, nuestro presidente del Consejo Deliberante también acaba de dar positivo. Le pido a Pedro que se mejore, y me dijo que estaba bien, que había tenido dolor en el cuerpo, que está bien. Esto es importante. Con Freddy hablé hoy día, me dijo que solamente tenía tos. Bueno, evidentemente estamos ante un fenómeno diferente, que es lo que nos venían diciendo desde países europeos, que el fenómeno era de un nivel de contagio impresionante. Así que yo les pido por nuestros enfermeros, por nuestros médicos, que en momentos la han pasado muy mal, y tenemos muchos que también son factor de riesgo, y que realmente hacen tareas por todos aquellos que tenemos que hacer tareas esenciales, y que nos tenemos que cuidar. Cuidémonos, pero cuidémonos todos. Un pedido a la sociedad, que volvamos a tomar conciencia que queremos vivir con esta libertad que gozamos, pero que esta libertad depende de nuestra responsabilidad. Sí, absolutamente. Intendente, ya saliendo del ámbito sanitario, para hacer un balance con respecto a lo legislativo, hubo elecciones este año legislativas. Afortunadamente, Liliana Paponet estará en el Congreso para representarnos. Lo menciono porque es más de una oportunidad. Porque lo pedí muchas veces, y porque era importante que los sanrafalinos tuviéramos un lugar en el Congreso de la Nación. ¿Cuál es de alguna forma la conclusión o el análisis que se saca después de este año Fue un año muy electoral? complejo, fue un año muy complejo, inundados por una agenda nacional muy compleja, donde se han dado condiciones como las que se han dado en todo el mundo, que los oficialismos prácticamente han perdido en todo el mundo. Todos aquellos que tuvieron que dar malas noticias, tomar medidas duras, han recibido un costo político muy importante. Pero bueno, yo creo que hay que hacer lo que corresponde hacer. No se puede estar queriendo todo el tiempo ganar elecciones, sino hacer lo que corresponde hacer, porque hay valoraciones que se dan en el tiempo, y me parece que eso es importante. Y bueno, fue un año electoral en un momento muy difícil de poder dialogar, de poder militar, de poder acompañar, de poder estar. Prácticamente cuando bajó la marea de la pandemia estábamos con las elecciones encima, y la situación que se dio desde lo económico no cubrió las expectativas que tenía nuestra población, que en definitiva hoy estamos por encima de las cifras económicas que teníamos antes de la pandemia, pero que tampoco alcanza, porque la inflación no te puede dejar, no te deja, no te permite. Por eso necesitamos un crecimiento de la economía muy grande, y creo que, y espero que en este próximo año la grieta no sea la clave, no sea el gran problema para poder llegar adelante a este nivel de economía. Evidentemente no estamos logrando superar la grieta, y creo que
Hoy el país necesita que la política supere la grieta para resolver los problemas de nuestro pueblo. Esta es una realidad, la necesidad de agotar el diálogo, como sea, de encerrarse lo que haga falta para ponerse de acuerdo. Que sí, que un discurso que me molestó me hace votar en contra. Dejemos Sí, las una mesa de molestias, diálogo que se ha prometido muchísimas veces, pero un que encuentro es con diálogo. necesario, que es necesario que se abandone el espacio de la agresión para pasar al espacio de la construcción. Es un país inviable desde el punto de vista donde para que la economía mejore, esa economía tiene que tener confianza. Y para que esa economía tenga confianza, la política tiene que dar gestos que otorguen Sí, y confianza. credibilidad, absolutamente. Y credibilidad, porque la confianza tiene que ver con Sí, la claro. credibilidad, pero si nos ven a los políticos todo el tiempo peleándonos, si nos ven en un estado de una oposición que todo lo ve mal, que todo lo ataca, es imposible. Es imposible que el país pueda lograr tener las condiciones necesarias para obtener el crecimiento que necesita la Argentina ya, para que necesita el pueblo para vivir mejor. Intendente, inevitablemente también, hablando de cuestiones electorales, falta todavía, pero me pregunto si dentro del equipo de trabajo del intendente Mir Félix ya se está pensando en el próximo intendente. Y el intendente me dirá, bueno, todavía estoy yo gestionando. Sí, claro, pero bueno, no hay una posible reelección. Y debo decir que he compartido muchísimos actos con el intendente donde la gente se acerca y siento que deja una vara muy alta, pero esa vara muy alta, ¿quién puede equipararla? ¿Hay alguien dentro del equipo de Mir Félix? Por supuesto. Pero No me va a dar nombre y apellido hoy, no, claramente. no, es que Están lo las que claras. pasa es que este es un vicio de la política al que yo he criticado mucho, que pasa una elección y se está pensando en En la la que otra. sigue, y esto es un problema. Pero la política no lo Digo, hace. No están pensando ya en... Porque uno cree que el equipo de trabajo en tiene nuestro a corto plazo, a mediano plazo y también proyectos a largo plazo. el Donde uno éxito ya... de nuestra gestión se ha logrado a partir de que eso no ocurra. Tenemos un equipo consolidado, tenemos un municipio fuerte, eh, tenemos un grupo de trabajo maravilloso. Por supuesto que aquel que logre mejores condiciones en las posibilidades electorales tiene más posibilidades, pero no va a haber ninguna diferencia entre mi gestión y el que me siga en función de las condiciones que va a tener dadas. Gobernar es priorizar. Y creo que en nuestro equipo de trabajo no solamente hemos logrado una muy buena comunión en la manera de tomar las decisiones, sino en la manera de priorizar qué es importante y qué no es importante. Creo que quien nos lideró al principio, que fue Omar, ha venido trabajando muy fuerte sobre qué es importante y qué no es importante, y nosotros hemos ido tomando, hemos ido, digo, tomando esa idea y la hemos abonado y la hemos cultivado lo suficiente como para entender qué es lo importante cuando uno gobierna. Porque gobernar es priorizar. Uno no puede encarar todo lo que realmente puede necesitar San Rafael, pero lo importante es poner en orden las cosas que se encaran, que se hacen, que se terminan, y para pasar al siguiente orden. Y esos niveles de prioridades son dinámicos, se van modificando todo el tiempo, van cambiando todo el tiempo. Pero bueno, si está la visión clara, que es lo que hay que tener cuando uno gobierna, y escuchar al resto de un equipo de trabajo, y escuchar qué nos dice la población, qué nos dice nuestra gente, gobernar no va a ser un problema para quien me pueda Suceder. suceder. ¿Dónde está el problema grave para gobernar? Es que para gobernar el municipio de San Rafael, que es tan extenso, tan grande, vos necesitas entre 60 y 80 personas dispuestas a dejar todo. A no tener un sábado, a no tener un domingo, a cortar sus vacaciones si hace falta, a volverse en la mitad de las vacaciones, esté donde esté. Nosotros tenemos ese equipo de trabajo, por eso la gestión funciona. Si no, yo solo no soy un mago, no soy el que genera las cosas. Hay entre 60 y 80 personas dispuestas a dejar todo y a funcionar en una orgánica de
de conducir y dejarse conducir. Que esto es muy difícil, porque muchas veces hay directores, hay secretarios que toman un área y quieren conducirla absolutamente sola, sin entrar en un sistema de interacción permanente con las demás áreas. Y esto es la clave. Y nosotros ya tenemos ese equipo consolidado para seguir trabajando y renovando ideas. Digo, esto tiene una dinámica. Uno no se puede quedar con una foto vieja cuando gobierna. Uno cuando ingresa con ansia al gobierno trae una foto de lo que ve, y lo peor que te puede pasar es seguir gobernando durante muchos años con esa foto, porque esto es una película y todo se dinamiza y todo cambia. Entonces hay que tener un observatorio claro del trabajo que se lleva adelante. Eso es muy difícil y nosotros lo estamos logrando porque hay un equipo que ya se consolidó. Intendente, hay muchos otros temas, ya nos estamos quedando con poco tiempo y lo pienso ya para cuando le haga la primera entrevista del año, el año que viene. Vamos a hablar del aeropuerto, vamos a hablar del gasoducto Gas-Andes y todo lo que se viene de cara al próximo año, en lo que ya sé que se está trabajando, pero el próximo año va a concretarse en definitiva. Pero para cerrar me gustaría que le hable a los sanrafaelinos, fin de año, con todo este 2020, 2021 en nuestras espaldas, como cierre, ¿qué le diría a los sanrafaelinos que lo están mirando? Le digo a nuestro pueblo que hemos pasado un año realmente difícil, como dije al principio, para olvidar, pero estos años con dolor también dejan un aprendizaje de qué es lo importante en la vida, que principalmente son los afectos que tenemos, los que nos acompañan, nuestros objetivos, nuestras ideas, que se modifican en función de lo que queremos todos los días. Decirles que pasemos este año nuevo y encaremos un año que no va a ser fácil, por supuesto, porque la pandemia nos sigue acechando. Que lo hagamos unidos, que lo hagamos sin pelearnos, que lo hagamos escuchándonos, que lo hagamos comprendiéndonos. Entendamos que podemos ser una sociedad que se supere a sí misma, que pueda superar los enojos, que pueda superar los malos estados de ánimo para seguir creciendo. Que si estamos mejor ha sido porque se ha trabajado mucho en ese sentido, pero que tenemos que seguir trabajando juntos, tenemos que seguir superando los sanrafaelinos los problemas que estamos teniendo, y lo vamos a hacer mucho mejor si nos entendemos y nos comprendemos entre nosotros. Que pasen un año nuevo y una noche maravillosa, un primero de año maravilloso, con los afectos, en el recuerdo de los que ya no están con nosotros, que los extrañamos mucho, y que realmente les demos un ejemplo a ellos, a los que no pudieron pasar esta tormenta, y los que lo pudimos hacer, que nos acordemos de ellos y que le hagamos honor cuidándonos y yendo para adelante, queriéndonos un poco más entre nosotros, que eso va a ser clave para los años que siguen. Muy feliz año nuevo para todos. Intendente, muchísimas gracias por haber venido en esta Gracias, noche. Nos vamos a reencontrar el año próximo. Vamos a seguir trabajando y seguramente queda mucho por hablar y por analizar. Bueno, gracias por invitarme. Y felicidades. Y muchas también, felicidades para vos también. Buen y tu cierre de familia. año. Muchísimas gracias, Trabajo Intendente. hermoso has hecho este año. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de vos. corazón. El Intendente Emir Félix aquí en nuestros estudios haciendo un balance de lo que ha dejado este año, y ya el año que viene vamos a seguir hablando de todos los proyectos que se vienen de cara al 2022.